Cordial saludo, tutora y compañeros. Mi nombre es Karin Rincón, soy estudiante de Comunicación Social y frente a la fase número 3, Cultura, Concepto Antropológico, vengo ante ustedes a desarrollar mi exposición. Sabemos principalmente que la antropología es el estudio de la cultura y la cultura abarca diferentes factores como la lengua, las costumbres, tradiciones, ideologías, entre otras, pues que la constituyen como indiqué. Teniendo esto claro, pues avanzamos directamente a lo que es el concepto de la cultura en la antropología. Entonces es principalmente todo el aprendizaje que el ser humano tiene dentro de una sociedad, que puede ser de manera consciente o de manera inconsciente. Y esto es frente a los comportamientos que se tienen dentro de la misma sociedad. Ese aprendizaje es sobre esos comportamientos. A esto se le llama enculturación. No se desarrolla directamente a una edad avanzada cuando de pronto el ser humano ya es más racional y consciente de sus actos, de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que debe, de lo que no debe hacer, de lo que quiere aprender o de lo que no, sino se desarrolla desde el momento en el que el ser humano nace. Esto teniendo en cuenta, pues que desde allí es cuando empieza a desarrollarse como ser humano. ¿Por qué? Porque empieza a aprender un idioma, empieza a aprender diferentes gustos en el tema gastronómico, en el tema emocional, y todos estos van siendo impartidos principalmente por el núcleo familiar. De allí, a manera que se va desarrollando, pues empieza a tener diferentes inclinaciones dentro de la sociedad de manera cultural, y pues esto es lo que lo va arraigando a esa cultura, para que pues luego directamente al aprendizaje de nuevas culturas a nivel mundial, por así decirlo, pues siempre esté como arraigado, encariñado a la cultura en la que se crió, por así decirlo, y de la que aprendió pues todos sus saberes. Dentro de la cultura antropológica o de ese estudio existe el relativismo cultural y el etnocentrismo. El primero es el hecho de que cada cultura posea rasgos similares, pero que sin embargo siempre pues va a tener una cosa o algún aspecto completamente diferente a las demás. Esto hace que se diferencien y pues que por ende sean culturas diferentes. Si no, pues hablaríamos de la misma. Y los antropólogos siempre van a estar ligados con toda la parte de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque para ellos principalmente está la dignidad humana, donde toda cultura es completamente válida y por ende también es completamente única. Y por la parte del etnocentrismo, pues habla o se refiere a que el propio grupo o la misma cultura resalte sus buenas cualidades que sobresalgan, o estén, como lo indiqué, resaltadas dentro o sobre las demás culturas. Por otra parte, para los antropólogos existen también dos culturas que definen la antropología. En este caso están los materialistas principalmente, considerando que la cultura es el comportamiento observado y los objetos materiales que facilitan la adaptación de un grupo en un entorno ya sea social, político o pues conforme lo determinen. Dentro de ellos encontramos por ejemplo a Taylor. Él veía pues que la cultura era un todo complejo que incluía el conocimiento, incluía las ciencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y otras capacidades del ser humano que se adquirían siendo miembros de una sociedad. Y también, por otra parte, estaban los mentalistas. Los mentalistas vendría siendo, o bueno, la parte mentalista viene siendo el considerar la cultura como una abstracción. Es decir, que hay una serie de reglas o de normas dentro de la misma cultura para que, digamos, para el comportamiento de la misma. Existían esas normas y esas reglas. Entre los autores que encontramos estaba Kroeber y estaba, por ejemplo, Bills. Ellos decían que la cultura era una abstracción de la conducta humana concreta, pero que no era en sí la misma conducta.
Entonces, refiriéndose a lo mismo, exactamente, que había una serie de reglas y de normas para pues que dentro de esa sociedad o de esa comunidad hubiera un comportamiento similar entre las personas que la conformaban. También debemos tener en cuenta que dentro de la cultura hay diferentes aspectos o características, como que pues principalmente es aprendida, es transmitida de generaciones en generaciones, es simbólica. eh, ¿Por qué? Porque se puede expresar en un lenguaje particular, también abarca completamente todo lo que el hombre produzca y transmita dentro de la misma sociedad, así como también responde a necesidades, ya sean de manera biológica o de maneras sociales. ¿Por qué? Porque pues existe, por ejemplo, en el caso de la lengua, la necesidad de comunicarse unos con otros. Está directamente integrada de manera pues a la parte económica, política, o sea, la cultura es integral. ¿Por qué? Porque como dice su palabra, integra diferentes aspectos de la sociedad, ya sean políticos, emocionales, económicos y demás. También es histórica porque pues trae influencias de nuestros antepasados, a través del tiempo va sufriendo modificaciones y pues asimismo va evolucionando. También viene siendo sometidas a aspectos o influencias eh, buenas y malas, pero que pues de igual manera dentro de la sociedad puede conllevar a lo mismo, a que sea positivo o negativo su resultado frente a la práctica de la transmisión de los diferentes conocimientos. En particular, pues directamente vendría siendo esto todo el resumen, por así decirlo, de manera resumida y rápida, pues todo el concepto que la cultura lleva dentro de la antropología, teniendo principalmente en cuenta que, como lo indiqué hace poco, para los antropólogos esencialmente es completamente válida y digna y única también todas las culturas que existen y todas las que estén por venir directamente. Agradecimientos totales para ustedes por su atención prestada. Espero que haya sido de su agrado. Cualquier duda o inquietud, pues directamente quedan en los comentarios. Gracias.